Buen día, chicos. Farmacología Grupo A. Les está costando levantarse a la mayoría, ¿no? Estamos con 12 estudiantes. ¿Se escucha bien? Buen día, doctora. Sí se escucha. Bien, gracias. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar la primera parte de lo que son los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Ese capítulo además implica en algún momento ya hemos mencionado en casos clínicos, a los ARME o los DEMAR o los FARME, que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, ¿no? Los DEMAR, por así decirlo en inglés. Y tenemos a los analgésicos no opioides y a los fármacos que se van a utilizar en la gota, ¿no? La gota es más. ¿Qué es la gota? A ver, chicos. ¿Mm? ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Hay Un dolor acumulación de ácido úrico en articular. las articulaciones. Exacto. Y esto conlleva un proceso inflamatorio, ¿no? Al final ya del tema vamos a ver de que existen fármacos específicos para tratar la gota y el proceso inflamatorio, estimular la liberación de ácido úrico y donde estos mismos AINES, ¿no? Pueden ser útiles, ¿sí? No serán específicos, pero son útiles. Bueno, entonces, el objetivo de este capítulo es que ustedes conozcan los fármacos que corresponden, en este caso, en esta primera parte, a los AINES, ¿no? Cuáles son, cuál será el mecanismo de acción y las aplicaciones terapéuticas. ¿No? Son fármacos que tienen un gran uso, ¿no? Son fármacos, eh, como el nombre lo dice, van a inhibir el proceso inflamatorio, van a desencadenar la analgesia y van a disminuir la temperatura en un paciente con alzas térmicas. Porque resulta que nuestro organismo siempre está reaccionando ante la invasión, vamos a decir, de algunos agentes, ¿no? De bacterias, virus. Entonces, se genera, me dice, una respuesta inmunitaria, ¿no? Esta respuesta se presenta, me dice, cuando se activan las células inmunitarias en respuesta, podemos decir, a la invasión de microorganismos extraños, ¿no? Bacterias, sobre todo para ejercer ese efecto AINE, ¿no? O contra sustancias antigénicas que son o están presentes o que son liberadas en el proceso inflamatorio, ya sea agudo o de forma crónica, ¿no? Donde el proceso inflamatorio, todos esos cambios, esa cascada que se evidencia, actúa sobre las células de nuestro organismo y a su vez estas células van a activar, me dice, al ácido araquidónico, la producción de la ciclooxigenasa y también de las prostaglandinas. Esto es lo que ya me dio llevar en bioquímica o en fisiología. De todos modos, como la próxima semana, para un poquito respaldar o recordar, van a estudiar o leer, ¿no? Para compartir acá el tema de glucosanoides también, ¿ya? Vamos a ver de que existen dos isoformas de la ciclooxigenasa. Sí, esto avanza muy bien en fisiología, ¿no es cierto? Tenemos dos tipos de ciclooxigenasa, la que se denominan COX-1 y COX-2, donde nuestra COX-1 sobre todo va a ejercer ese efecto homeostático de equilibrio, ¿no? Por eso se denomina constitutiva en formación y, como les dije, presenta esta función homeostática, a diferencia de la COX-2, ¿no? Esta COX-2 se va a hacer presente cuando existan procesos inflamatorios, entonces va a desencadenar la activación de esta cascada de las células y, por qué no, de los intermediarios, ¿no es cierto? Entonces, ya desde el punto de vista de la farmacología, el uso, me dice, de los antiinflamatorios va a presentar dos objetivos o objetivos primarios. Tenemos objetivos primarios y objetivos secundarios. En algún momento también hemos visto en los casos clínicos de que el paciente acude a consulta principalmente porque presenta dolor, ¿no? Desde ese punto, con ese enfoque, entonces se considera un objetivo primario el disminuir, el aliviar ese dolor, ¿no? Aliviar los síntomas por eso del paciente. Y de esa manera mantener la funcionalidad.
puede ser, si estamos hablando de una patología articular, el hecho de manejar las manos, ¿no? Miembros superiores, o sea, de que el paciente realice de manera normal sus actividades. Tenemos también objetivos secundarios, ¿no? El hecho de que se deba disminuir el proceso lesivo, vamos a decir, a nivel de tejido, o que se detenga, ¿no? Pero este efecto, sobre todo los daños fármacos específicos como los de Mark y los fármacos antidotosos, ¿no? Vamos a ver que hay un poco más de potencia. Quizás estos estén cumpliendo este objetivo secundario, ¿ya? Bueno, entonces, aquí estamos en una serie de grupos farmacológicos que me van a desencadenar ese efecto analgésico, inflamatorio, antipirético, ¿no? Con alguna variación. Y así hablamos de los AINES, estos van a producir un alivio significativo del dolor, ¿no? Por periodos significativos, por ciertos lapsos. Hemos hablado de vida media, ¿no es cierto? Es más, cuando hablábamos del ibuprofeno, si mencionábamos el intervalo, decíamos, ¿se puede administrar cada cuánto el ibuprofeno? Que es un AINE. ¿Dónde están, chicos? ¿Siguen durmiendo en camita? ¿Cada cuánto se administra el ibuprofeno en el trabajo del mecanismo de acción? ¿Cada 8 horas? 6 horas. Ya, las dos están correctas, cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Muy bien, entonces, el alivio será un poco más, ¿no? Durará un poco más de esa vida media, pero de todos modos va a remitir ese dolor, ¿sí? Además, me dice, presenta efectos antiinflamatorios, ¿no? Aquellos procesos lesivos o inflamación, valga la repetición, de manera aguda, de forma crónica. Entonces, analgésico, antiinflamatorio. Hemos estado también comentando grupos de glucocorticoides. Acá en AINES el caso no los desglosa, ¿sí? Por ende, entonces otro trabajo que ustedes van a hacer durante el fin de semana es, y eso ya lo había dado más antes, investigar la clasificación, ¿no? De los corticoides. Tenemos corticoides, para guiarlos un poco, que se administran por vía oral o por vía parenteral. No hay una clasificación según la vía o según el tiempo de vida media, ¿no? Los de efecto corto o los de efecto prolongado, ¿sí? Ese es otro trabajo que van a realizar. Entonces resulta de que esos glucocorticoides presentan un potente efecto antiinflamatorio. ¿No? Hemos visto, se han utilizado en los casos, por ejemplo, de reacción alérgica muy intensa, ¿no? Ya habíamos visto que los anti-H 1 o 2 se utilizaban los anti-H2 de preferencia, ¿no? Dependiendo del tipo de paciente, y los corticoides también me servían bastante, ¿no? Porque ya el paciente pudiese presentar un cierto edema a nivel de bronquios. En un tercer nivel era el uso de los que, una reacción anafiláctica, recordaremos, a ver, enlacemos este tratamiento de acuerdo a la gravedad de la patología. El más leve era el uso de antihistamínico. El segundo, que presentaba efecto más intenso, los glucocorticoides. Y si veíamos una reacción anafiláctica, ¿cómo podíamos revertir este cuadro o estabilizar de forma rápida al paciente? Con adrenalina. Muy bien, con adrenalina. ¿Sí? Las únicas cosas se van aunando, ¿no es cierto? Pero ya hemos comentado también de que los glucocorticoides, los corticoides, si se utilizan por tiempos prolongados, pueden desencadenar muchos efectos colaterales, ¿no? Ya sea en los niños o en los pacientes adultos, como algunas patologías de base. Entonces todo eso también va a investigar. Y por último tenemos a los de MART, ¿no? Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Esos también van a disminuir el proceso inflamatorio, ¿sí? Pero
Uy, no, pero además van y eso es fundamental, van a limitar el daño o lentificar también el daño que se está produciendo en las superficies articulares, ¿sí? Que se evidencia en esta patología, en la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, de esa manera el paciente va a mejorar, los síntomas va a disminuir este dolor o la limitación ante el movimiento. Bien. Comenzamos con nuestros AINES. Estos AINES son utilizados para tratar enfermedades reumáticas, sí, hemos visto también en el momento, ¿no? Para aliviar el dolor, ese es el enfoque de los AINES. Pero estos AINES además presentan un efecto antidiurético, ese se pudiese considerar como un efecto colateral en ciertos tipos de pacientes, ¿no? Y donde el prototipo de los AINES es el ácido acetilsalicílico, que también se conoce con el nombre de aspirina, es un fármaco muy antiguo. Ya si hablamos de la farmacocinética, entonces estos van a presentar una muy buena absorción y algo importante es que la biodisponibilidad de estos fármacos no va a ser modificada por la ingesta de los alimentos, ¿no? Como nosotros, con los antibióticos, por ejemplo. Ya si hablamos del metabolismo, como la mayoría de los fármacos, este va a ser metabolizado a nivel hepático por nuestra citocromo P450, 3A o la citocromo 2. ¿Sí? La 3A4, a eso se refiere, la citocromo P450, 3A4, ¿no? Que si ustedes recuerdan, esta era encargada del metabolismo del 50% de todos los fármacos. La excreción de estos AINES es por vía renal y se puede encontrar, me dice, este fármaco en el líquido sinovial cuando administramos dosis por un cierto tiempo, ¿no? Después de dosis repetidas, ¿sí? Llegamos a alcanzar un equilibrio en lo que es la concentración. Recuerden esa concentración en meseta que hemos dibujado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos AINES como mecanismo de acción? Van a inhibir la síntesis de las prostaglandinas. Entonces, van a inhibir también la quimiotaxis. Entonces, estos elementos forman parte del proceso inflamatorio, ¿no? Quimiotaxis, primero, antes de la quimiotaxis, la diapéresis, la quimiotaxis, la atracción de otras células para, de forma paulatina, aumentar el proceso inflamatorio, ¿no? Y ustedes saben de que el proceso inflamatorio ya cursa con ciertos signos, ¿sí? Entonces va a inhibir esa quimiotaxis, va a inhibir la inflamación, va a inhibir la producción de las interleuquinas, que llegarían a ser esos intermediarios que están magnificando el proceso inflamatorio, ¿ya? Interleuquinas como las citocinas, por ejemplo. Y hay una gama de interleuquinas, ¿no es cierto? 1, la 6, la 9, la 13 y demás, ¿sí? En el caso del ácido acetilsalicílico, la aspirina, que hablamos del mecanismo de acción, nos dice, este va a acetilar de manera irreversible la ciclooxigenasa, ¿sí? Entonces el efecto de este es duradero. Y en algún momento, tal vez en fisiopatología, ustedes han visto de que con un tratamiento complementario para evitar la formación de los trombos o pacientes con hipertensión debido a ese flujo turbulento que tiene la tendencia a formar los coágulos, entonces se administra dosis pequeñas de aspirina, porque esta medicina entonces va a inhibir de manera irreversible a la ciclooxigenasa y por ende va a inhibir la agregación plaquetaria. Entonces acá tenemos también otro trabajito para investigar, ¿no? De que se investigue la dosis de la aspirina, pero para ejercer diferentes efectos. Tenemos 3 tipos de dosis, ¿no? Entonces acá ya estamos viendo el hecho de inhibir la agregación plaquetaria. ¿Cuál será esa dosis? Desde ya ustedes saben que es una dosis pequeña, la menor, ¿no es cierto? Van a investigar eso, hay un parámetro, puede variar un poquito en un otro lugar que haya encontrado. Esta variación puede ser por el laboratorio, ¿no es cierto? Sabemos de que
Los laboratorios lanzan diferentes dosis. Entonces esta sería una primera dosis, la segunda sería que se ejerza un efecto analgésico y por último el antiinflamatorio. Entonces esa sería una dosis ascendente, ¿ya? Y vamos a ver de que los AINES, entonces selectivos de la COX, son inhibidores reversibles de la COX, ¿no? Hablando ya en general de que existían dos tipos, la 1 y la 2. Pero en el caso de la aspirina es irreversible. Bueno, y acá ya tenemos a los inhibidores selectivos de la COX-2. Decíamos de que esta era la ciclooxigenasa que participaba del proceso inflamatorio, ¿no? En este caso estamos hablando de fármacos que van a inhibir ese proceso inflamatorio, ¿no? Hay diferencias, habrá pues para algunos pacientes ventajas y para otros desventajas, y vamos a ver cuáles son. ¿Alguien leyó el tema? ¿Se está comprendiendo? Ya lo escucho lejos, pero bueno. Entonces, vamos a ver de que estos inhibidores o antagonistas de la COX-2 no afectan la función de la función plaquetaria, ¿no? La agregación plaquetaria a dosis usuales, ¿no? Esa es una diferencia con lo que es la aspirina, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, también hemos hablado en algún momento y vamos a ver en farmacología 2, de que estos AINES tienen como efecto colateral desencadenar úlceras. Sí, hemos visto en AINES, pero en TH1, en la histamina, ¿no? Que tenemos úlceras secundarias a la ingesta de AINES, ¿no? Entonces, estos COX-2 son seguros, dice, porque no van a desencadenar esta pirosis, esta gastritis o úlceras, por último, ¿no? Si estamos hablando de la evolución. Pero van a aumentar, me dice, la incidencia de edema. Van a entonces tener la tendencia de acumular líquido, ¿no? Por ende, van a exponer, vamos a decir, a un paciente hacia una hipertensión o hacia un infarto de miocardio, ¿no? El infarto de miocardio estaría, bueno, pudiésemos relacionar con las dos cosas, ¿no? De que esta hipertensión vaya evolucionando cada vez más, como ustedes han visto en fisiopatología, hasta quizás desencadenar daños a nivel cardíaco o, de forma más específica, también directa o frecuente, el hecho de que influye, el hecho de que no afecte la función plaquetaria. Vamos a ver. ¿Qué más? Tenemos a 3 fármacos que son los COX-2. Esos fármacos se han catalogado como fármacos muy tóxicos debido al elevado índice de cuadros, efectos secundarios, cuadros secundarios, ¿no? Sobre todo a nivel cardiovascular, ¿sí? Por eso tenemos, o recordaremos al Rofecoxib, Valdecoxib, ¿no? Que fueron retirados desde el mercado en 2005, ya han sido retirados por el hecho de que se evidenciaba un incremento de los eventos trombóticos, formación de trombos, coágulos, ¿no? Porque ya decíamos que no afectan la función de antiagregante plaquetario, ¿sí? Solo nos queda entonces como COX-2 el celecoxib, ¿no? Nos dice, este puede presentar ciertos riesgos cardiovasculares, pero en menor proporción o porcentaje que el rafecoxib o rofecoxib y el valdecoxib, ¿no? Bien. Ahora, estamos volviendo a al prototipo, ¿no? Y a los congéneres. El ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, la indometacina, el piroxicam insulínaco son fármacos que van a tener mayor efecto para inhibir a la COX-1, la constitutiva, ¿sí? Entonces, estos fármacos que son considerados AINES, ya decíamos, no son analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y además inhiben la agregación plaquetaria. En un momento decíamos se utilizan de manera complementaria en el tratamiento de hipertensión para evitar la formación del coágulo, ¿no? Y acá me recuerda y me dice, excepto los COX-2 y otros fármacos que tienen esta ausencia, vamos a decir, de inhibir la agregación plaquetaria son los salicilatos no acetilados, ¿sí? Pero tiene su ventaja.
en ciertos pacientes. No son de uso muy frecuente, pues COX-2 ni salicilatos no cetilados. Ya en algunas, con algunas excepciones, se utilizan para cierto tipo de pacientes. ¿Qué ventaja más se ha visto con el uso de los AINES? El hecho de que se reduzca, me dice, la incidencia de cáncer de colon, pero a través de un uso crónico de estos AINES, ¿no? Quizás en dosis baja, o quizás con un protector de mucosa, como ya hemos estado viendo que son los anti-H2, o los anti-H2 o los IBP, ¿no? Como todos los fármacos, estos AINES van a presentar efectos colaterales. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central puede evidenciarse cefalea, acúfenos, mareo. A nivel cardiovascular, ya habíamos mencionado, se puede producir una retención de líquido que puede exacerbar una hipertensión arterial, ¿no? O retención de líquido, edema e hipertensión arterial. A nivel gastrointestinal, el paciente podrá presentar dolor, náuseas, vómitos, irritación a nivel de la mucosa, o sea, de que esto pueda evolucionar dependiendo de la duración del tratamiento y la dosis hacia unas úlceras, ¿no? A nivel de mucosa, y que esto pueda incluso tener esa tendencia de sangrado, ¿sí? O hasta en ciertos casos perforación, ¿cierto? Dependiendo. A nivel hematológico pueden desencadenar de trombocitopenias, de eutropenias, anemia plástica. A nivel hepático, alteración en lo que son las pruebas hepáticas, alteración en lo que son la cantidad, o bueno, vamos a hablar de aquellas enzimas hepáticas que están formando parte de la estructura y la funcionalidad hepática. Y eso es importante. Tal vez, bueno, van a avanzar en fisiopatología, asma, ¿no? Y estamos todo el tiempo analizando, ¿no? Por eso los fármacos se utilizan en el tratamiento, pero acá estamos viendo de que estos AINES también pueden desencadenar, y sobre todo se ha visto con el uso de la aspirina, de que estos pueden desencadenar AINES, ¿sí? Asma secundaria de emergencia de fármacos, principalmente la aspirina. O sea, nosotros recordamos, o ustedes tal vez dirán, pero hemos visto de que el fármaco, los antagonistas asinérgicos desencadenan asma también, pero esto es con mayor frecuencia, ¿no? Entonces acá ya pudiésemos estar nosotros un poquito tomando en cuenta a los COX-2, ¿ya? Y lo va a decir más adelante. A nivel renal, bueno, se excretan por vía renal, decimos, pueden desencadenar una insuficiencia renal. Son considerados fármacos nephrotóxicos, ¿no? Porque van a interferir en ese proceso de la recepción del flujo. Eso también me han debido mencionar en lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? O la hipertensión arterial en fisiopatología, ¿no? Tiene mucho que ver con los efectos de la prostaglandina, ¿sí? Entonces, eso va a afectar la funcionalidad, el filtrado, la secreción a nivel renal de sustancias farmacológicas, porque no hay de otras sustancias que se han ingerido e introducido al organismo, ¿no? Y también puede desencadenarme exantemas, un fluido, quizás ser considerado como una reacción alérgica, ¿no? Ante el fármaco. Bien. Ya tenemos en nuestro ácido acetilsalicílico, ¿no? Que no ha visto en ningún momento desde niños, conocemos esta presentación de nuestra aspirina. Está, ya dice también incluso el nombre ácido acetilsalicílico. Este fármaco es un ácido orgánico simple que se va a absorber de forma rápida a nivel del estómago y la porción superior del intestino delgado, perdón, y vamos a obtener una concentración plasmática máxima después de 1 a 2 horas. Sabemos de que la mayoría de los fármacos, y si no hablando de concentración máxima de tipo concentración de efecto, a los 20-30 minutos ya ejercen su efecto. Y otra cosa es concentración de pico máxima. Y se va a hidrolizar hacia ácido acético y salicilato. Se metaboliza hacia estas sustancias, ¿no? Y es un ácido, ¿no? Tomando en cuenta esto, dice que se puede estimular o acelerar la excreción de estos salicilatos como metabolito de la aspirina, ¿no? A través de alcalinizar la orina. Recuerden,
el primero o segundo tema de farmacología, ¿no? Decíamos, en caso de una intoxicación de sustancias ácidas, tenemos que llevar al otro extremo relación al pH, en este caso la alcalinización, para estimular la mayor liberación de sustancias, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que recordar. Ya habíamos dicho en relación al mecanismo de acción de que este es a través de desencadenar una inhibición irreversible, ¿no? Por ejemplo, la agregación plaquetaria. ¿Sí? Y miren, tiene una duración del efecto, esta inhibición de agregación plaquetaria, de hasta 10 días. Puede variar, ¿no? Y si hablamos de la duración de acción de cada dosis, es cada 6 a 12 horas. ¿Para qué? ¿Cuáles serán los usos clínicos, las aplicaciones terapéuticas? Bueno, estamos hablando de la aspirina. Nos dice, va a disminuir la incidencia de ataques de isquemia cerebral transitoria. Estaríamos dando este enfoque del efecto antiagregante plaquetario, porque también se puede utilizar en los casos o cuadros de angina inestable. ¿Qué característica tenía la angina inestable? A ver, vamos a No se tomar alivia. ¿Perdón? Inicia en el reposo, doctora. No se alivia con Exacto, en el medicamentos. reposo. Ya en el reposo. Podemos, bueno, se puede pensar, dice, ¿no? De que el paciente ya tenga ese lumen muy pequeño, que ante el mínimo esfuerzo, mínimo movimiento, entonces se puede alterar. O incluso otros dicen que pueda o participar lo que es el sistema simpático, pero lo fundamental es de que esta angina inestable, esta oclusión, este cierre, esta falta de flujo se presenta en esta etapa de reposo, ¿no? Entonces se puede utilizar la aspirina. O en las trombosis de arteria coronaria con infarto de miocardio, ¿no? Hay una serie de cosas, ¿no? De opiniones de algunos autores en relación al uso y al momento del uso de la aspirina, ¿no? Eso también puede ir leyendo, ¿ya? ¿Qué más? Ya habíamos mencionado de que el uso prolongado en dosis bajas de la aspirina nos iba a desencadenar un efecto protector en relación a la incidencia del cáncer de colon, ¿no? Por el hecho de inhibir a la COX. También se puede utilizar en lo que es el tratamiento de una preeclampsia y eclampsia. Están visto también en fisiopatía, ¿no es cierto? En semiología también, cuando se habla de los tipos de hipertensión arterial o hipertensión durante el embarazo, ¿no? Básicamente, bueno, desde el enfoque de la farmacología se va a evidenciar un flujo turbulento, existe una tendencia, sobre todo si hablamos de eclampsia, a que el paciente presente una coagulación intravascular diseminada, complicando más la vida de ambos, ¿no? De la mamá y del producto. Entonces, esa es una forma de un poquito revertir ese cuadro, evitando la formación de los trombos con el uso de las aspirina. Decíamos, sin embargo, estos AINES también pueden desencadenar intolerancia gástrica, desencadenar una gastritis, úlceras gástricas o a nivel duodenal, ejercer ese efecto hepatotóxico, y habíamos visto, ¿no? Los diferentes efectos, generar o exacerbar un cuadro asmático, una reacción alérgica, una hemorragia, una toxicidad renal. Ahora, debido al efecto antiagregante plaquetario, estos fármacos están contraindicados en pacientes con hemofilia, ¿no? Hemofilia es alteración de la coagulación. Bien, con eso estamos terminada esa primera parte de los AINES. Decíamos, tenemos a otro grupo de fármacos que no van a ejercer ese efecto sobre la agregación plaquetaria, y serían los COX-2 y los salicilatos no acetilados, ¿sí? Presentan una similitud de efecto de los COX-2 y los salicilatos no acetilados. ¿Quiénes son? El salicilato de sodio, el salicilato salicílico y el salicilato de magnésico de colina. Estos también van a ser considerados analgésicos, antiinflamatorios, pero con menos potencia que la aspirina. Y acá está, ¿no?, la importancia de ello. No afectan la agregación plaquetaria. Entonces pudiésemos pensar de que estos fármacos se pueden administrar en pacientes hemofílicos. Pero en otro tipo de pacientes
si no afectan la agregación plaquetaria, no inhiben la agregación plaquetaria, existiría una tendencia, ¿no? A formar coágulos, ¿sí? Entonces, esos fármacos están reservados para cierto tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, que se puedan utilizar en pacientes con asma, con predisposición a hemorragias y en disfunción renal, ¿no? Bien. Si hablamos de dosis, se puede administrar de 3 a 4 gramos día. Los inhibidores selectivos de la COX-2, ya les hemos hablado, ¿no? Nos hemos mencionado. Estos se conocen también como los COX-CYPs y van a presentar también un efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio, al igual que los AINES no selectivos, ¿no? La aspirina, los demás. ¿Sí? Ahorita vamos a mencionarlos a cada uno de ellos. Estos COX-2, por las mismas características de los salicilatos no estetilados, nos dice presentan menos efectos adversos a nivel gastrointestinal y a dosis usuales no presentan efectos sobre la agregación plaquetaria a dosis usuales. Entonces esto nos da margen de tal vez esperar este efecto agregante plaquetario a dosis elevadas, ¿no? Como vamos a ver con el uso de lo que es el ketorolaco, ¿sí? Entonces estamos en los inhibidores de la COX-2. Van a, me dice, inhibir a la prostaciclina que se encuentra a nivel del endotelio vascular, ¿no? Sabemos que el efecto de la prostaciclina es el de desencadenar una vasodilatación y la agregación plaquetaria, ¿no? No presentan efectos cardioprotectores a diferencia de los AINES no selectivos, ¿no? Y debido a esta falta de efecto cardioprotector que se expone, me dice el paciente, a que se lleguen a formar los trombos, ¿no? Y por ende complicaciones a nivel cardíaco, oclusiones, obstrucciones, ¿sí? Y esto, decíamos, lo han presentado sobre todo el rafecoxib, valecoxib, ¿no? Ya han sido discontinuados y decíamos es lo único que nos queda para poder desencadenar ese efecto diferente a los AINES no selectivos, el celecoxib, ¿no? En algún momento pueden causar toxicidad renal, pero menos que los AINES. Acá tenemos a nuestro celecoxib. Bien, tenemos diferentes presentaciones. Este es un tema largo, es un tema que, bueno, siempre, ¿no? La farmacología no es una materia, digamos, que se pueda representar con dibujos. Es una base prácticamente teórico y con dosis, ¿no? Incluso tiene que no memorizar, sino practicar y hacer uso continuo con los casos clínicos para que les sea más fácil recordar las dosis, ¿no? Sabemos de que los fármacos pueden presentarse con diferentes, gamas de presentaciones o potencia, pero sin embargo algunos se usan más que otros, ¿no? Las dosis. Y en el caso del celecoxib, tenemos cápsulas que pueden venir de 50, de 100, 200 y 400 miligramos, donde las presentaciones de 100 y 200 miligramos se administran cada 12 horas. Sabemos de que ya el celecoxib es el único fármaco COX-2, ¿no? en uso. Y bueno, ya de forma específica me va a ir mencionando las características de cada fármaco, ¿sí? Por eso es que voy a repetir algo que ya hemos visto. Decíamos que se relaciona con la menor incidencia de úlceras, a diferencia de lo que era la aspirina, ¿no? Y me dice, no afecta la agregación plaquetaria a dosis habituales, pero sin embargo, al igual que la aspirina o los AINES, puede causar exantemas, reacciones alérgicas. Todos los fármacos tienen esa tendencia a desencadenar esta reacción de hipersensibilidad dependiendo de la genética, las características propias o idiosincráticas del paciente, ¿no es cierto? Tenemos otro fármaco, el meloxicam. El meloxicam. Este viene en presentaciones de 7.5, 15, en suspensiones también de 7.5 miligramos en 5 ml, en esa cucharadita, ¿no? Y me dice, tiene una cierta similitud con el piroxicam,
Y si hablamos de mecanismo de acción, lo vamos a mencionar más adelante el piroxicam. Y si hablamos de lo que es el mecanismo de acción, decía, va a inhibir sobre todo a la COX-2 más que la COX-1, sobre la COX-1. Sin embargo, no va a ser un fármaco tan selectivo como el celecoxib, porque el celecoxib es específicamente un COX-2, ¿no es cierto? Y si hablamos de indicaciones terapéuticas, se puede utilizar en aquellas enfermedades reumáticas y en casos de osteoartritis. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el tromboxano? El meloxicam. Va a inhibir la síntesis de tromboxano A2, donde si ustedes recuerdan, el tromboxano A2 tiene la función de generar de estimular la agregación plaquetaria. Entonces inhibe el tromboxano A2. Va a presentar menos síntomas gastrointestinales y complicaciones que el piroxicam, ¿cierto? Como me dice, presenta cierta similitud con este fármaco piroxicam. Menos síntomas gastrointestinales que el diclofenaco y que el naproxeno, porque alguien en un momento utilizaba naproxeno en este caso. Y acá ya estamos viendo, desglosando aquellos fármacos que tienen un uso extenso, amplio, frecuente, los inhibidores no selectivos de la COX, ¿no? Entonces tenemos al diclofenaco. Tenemos el diclofenaco en diferentes presentaciones, ¿no? Comprimidos, para la administración parenteral, inyectables, o en cremas, o en geles, ¿no? Donde puede variar el porcentaje de concentración de la sustancia activa, o incluso en spray, ¿no es cierto? Ya hemos analizado en el primer tema cuál es la diferencia de ellos, ¿sí? Bueno, entonces el diclofenaco, que se utiliza en comprimidos, viene en esa presentación de 50 miligramos, ¿ya? O existirán otras presentaciones que se consideren de liberación prolongada, que tendrán mayor concentración de la sustancia activa, ¿no? O sea, de 25, 50, 75 y 100 miligramos. ¿Ya? O también tienen otra presentación oftálmica que tiene una concentración de 0.1%, en gel de 1% o de 3%, en supositorios también tenemos, ¿no? No se les saca mucha frecuencia, pero bueno, puede ser otra opción. Entonces, el diclofenaco, nos dice, es un derivado del ácido fenilacético. Ya decíamos, es un fármaco no selectivo de la COX. Produce con menor frecuencia úlcera gastrointestinal, ¿no? En relación con los otros aires, por ejemplo, la aspirina. Ahora, ¿en qué situaciones? Si lo combinamos con el misoprostol, este misoprostol vamos a ver en gastrointestinal también. El misoprostol tiene un uso sobre todo a nivel obstétrico, pero también desencadena ese efecto de protección de la mucosa, ¿no? Entonces, por eso es que nos dice que con menor frecuencia va a causar úlcera gastrointestinal, pero como efecto colateral va a causar diarrea. Pueden buscar también misoprostol, ¿no? Ese efecto en relación a lo que es el movimiento o peristáltico o efecto a nivel del músculo es el que me va a causar en este caso diarrea y va a ser considerado como efecto colateral. A nivel ginecobstétrico van a poder hacer terapéutico, dependerá de la dosis. Solo también va a ejercer ese mecanismo de utilizar el diclofenaco, ¿no? Que ya sabemos, analgésico, antiinflamatorio, antipirético, proceso inflamatorio del oftalmo después de que el paciente haya estado sujeto a una cirugía, ¿no? Después de la implantación de lentes oculares o en los casos de queratosis solares, decíamos en su presentación para desencadenar una analgesia preventiva,
y náuseas postoperatorias. Los de 500 miligramos en relación a la presentación es un derivado del ácido salicílico. Se puede utilizar en dosis de 500 a generalmente nos va a disminuir el dolor, que es lo que busca el paciente, ¿no? En el dolor de cáncer. Con metástasis porque fácil, después de presión molar y son pues hasta una semana, dependiendo, ¿no?, de la ubicación del presión molar. Son superficiales. ¿Cuántos de ustedes me trajeron el tercer mi muela del juicio? Decía. Doctora, disculpe, no sé si soy el único al que le está pasando, pero está entrecortado. Sí, yo también la escucho así, Doc. Bien, doctora. Sí, doctora. Muy entrecortado, se escucha casi mal. Entrecortado, uy, qué pena. Ya, no hay problema. De todos modos, estoy hablando lento. De todos modos, recordar las características ¿sí? No se confundan, ¿sí? Continuamos con esta falta de fluidez. Que me escuchen en esta, sí sigue entrecortado. Sí, doctora. Aparentemente. Hace un rato lo que ya. dijo que continuábamos, no se entendió. Uy, ¿del diflunisal? No, lo que dijo justo cuando le dijimos que estaba entrecortado. Ya. A ver, un ratito, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Nos falta. Tal vez de a poquito, ustedes me van a decir, chicos, no vale la pena que yo hable si ustedes no me entienden, ¿sí? Si vamos a continuar con esto, entonces vamos a avanzar la clase, ¿sí? Estaba mencionando sobre el diflunisal, que tienen presentaciones de ungüento, cuya concentración de la sustancia activa es del 2%, ungüento para aquellas lesiones orales, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, doctora, se escucha. Ah, magnífico, gracias. Donde el metabolismo va a ser hepático como en la mayoría de los fármacos, la excreción es renal, ¿no? Y bueno, debemos tener mucho cuidado, nos dicen pacientes que presentan esa disfunción renal, ¿ya? Otro fármaco, el flubiprofeno. Este viene en presentaciones de 50 miligramos en aquellas presentaciones oftálmicas del 3%, ¿sí? Si hablamos de se puede utilizar en 300 miligramos cada 8 horas, donde el flubiprofeno es un derivado del ácido propiónico. Y claro, estamos hablando de aquellos fármacos AINES no selectivos, por eso también corresponde, pertenece a ese mismo grupo. En esta presentación oftálmica, va a inhibir, me dice, la miosis transoperatoria, ¿no?, durante la cirugía y hasta esta etapa de recuperación. Por vía intravenosa,
va a desencadenar una analgesia perioperatoria en una cirugía menor, una cirugía pequeña, ¿no? Por ejemplo, como una cirugía de oído, de cuello, de nariz, de faringe, ¿no? Entonces, no sé, tiene ese uso, ¿sí? Lubiprofeno, el que ya conocemos todos, ibuprofeno, ¿no? Miren la gama de presentaciones o potencias, presentaciones de 100, 200, generalmente de uso pediátrico, diríamos, bueno, pediátrico porque se considera como niños hasta, bueno, 10, 11 años, ¿no? Entonces, ya decíamos, de acuerdo al peso pueden, y porque tienen esa capacidad de deglutir, ¿no? El comprimido, entonces pueden hacer uso de estas dosis de 100, 200 miligramos, ¿no? O dosis del adulto, ¿no? De 400, 600, 800. Algunas empresas ya incluso tienen esa presentación de 1 gramo, ¿no? Pueden venir en suspensión, ¿no? Por eso les decía pediátricas, pero en otra presentación, suspensión de 100 miligramos en 2.5 ml o 100 miligramos en 5 ml. ¿Sí? Alguien me decía que venía el ibuprofeno en polvo para diluir. Pueden, no creo que en nuestro país habrá también en nuestro país, no sé, pero los usamos frecuentes son los comprimidos, ¿sí? El ibuprofeno tiene este uso, ¿no? Se utiliza como antirreumático en dosis de 30 a 40 miligramos por kilogramo peso día, por kilo peso, dosis elevadas, ¿ya? Y miren, aquí vamos a analizar las dosis totales. Como antipirético, ya saben ustedes, ¿no es cierto? De 5 a 10 miligramos kilogramo peso, dosis. ¿Sí? La paracetamol es de 10. ¿Sí? Ahora, ¿qué más nos dice? El ibuprofeno es un derivado simple del ácido fenilpropiónico y las dosis de 2.4 gramos o 2.400 miligramos, me dice, equivalen a 4 gramos de aspirina para ejercer ese efecto antiinflamatorio, ¿no es cierto? Les dije, van a investigar la dosis de la aspirina y la dosis más elevada es de ejerce el efecto antiinflamatorio, ¿no? Entonces, quizás tenemos acá una ventaja de nuestro ibuprofeno. Y como les digo, generalmente los prototipos, los fármacos más antiguos, tienen ciertas desventajas, ¿no? Sobre los otros nuevos que se están sintetizando, ¿no? Donde se modifica. Ya desde ese punto de vista podemos percibir esto. A dosis más baja de 2.400 miligramos, este ibuprofeno va a presentar un efecto analgésico, pero no antiinflamatorio, claro. Mayores a 2.400, antiinflamatorio. Menores a 2.400, efecto analgésico, ¿no? Y menores o incluso más bajas de 400, antipirético, ¿no? ¿Para qué va a estar indicado este fármaco específicamente, el ibuprofeno? Además de lo que ya sabemos, ¿no? El efecto analgésico, antiinflamatorio, antipirético, puede ser utilizado, es muy eficaz en el cierre del conducto arterioso persistente o permeable en aquellos recién nacidos, ¿no? Prematuros. Entonces, este es otro uso que quizás no sabían. Y este mismo efecto se presenta con la indometacina, cierre del conducto arterioso persistente, ¿no? Puede venir en presentaciones como gel y también puede utilizarse para disminuir el dolor después de una cirugía en uso odontológico, ¿no? Ahora, decíamos los AINES de tal vez desencadenar insuficiencia renal, ¿no? O de ejercer ese efecto antidiurético, es decir, retener líquido. Entonces, nuestro ibuprofeno dice, me indicado en pacientes con pólipos nasales, esas más redondeadas, lisas. Pólipos conocen o masa. A ver, acá me recuerdo. Arborescente, vamos a decir, ¿no? No, perdón. En estos casos, estos pólipos son lisos, ¿no? Pueden ser utilizados en este tipo de lesiones, en casos de angiodema, ¿no?
está contraindicado. No hemos utilizado, chicos. Está contraindicado. Estoy confundiendo. A veces el cerebro todo, de alguna manera te dice, te estás confundiendo. Bueno, entonces, ¿en qué otros casos? En reactividad broncoespástica, ¿no? Como lo hemos analizado con el uso de la aspirina. Asma. ¿Qué más tenemos que un poquito tomar en cuenta? Miren, el uso concomitante o combinado, me dice, del ibuprofeno con la aspirina antagoniza la inhibición plaquetaria irreversible que se presenta con la aspirina, ¿no? Entonces, y además, miren, disminuye el efecto antiinflamatorio total. Entonces, no debemos de combinar estos dos fármacos porque disminuye el efecto antiagregante y el efecto antiinflamatorio. De forma errada, no sabemos, hemos escuchado de personas que dicen, no me hizo efecto la aspirina y me tuve que tomar pues un ibuprofeno. Ellos creen que van a potencializar ese efecto tal vez es antiinflamatorio en este caso, ¿no? Entonces estamos viendo de que más bien existirá una interacción farmacológica, pero inhibitoria, ¿no? Disminuyen estos dos efectos. El uso de ibuprofeno con la aspirina. Indometacina. Vienen estas presentaciones. Cápsulas de 25, de 50 miligramos, híbridos de liberación prolongada de 75 miligramos. En suspensión de 25 miligramos por cada 5 ml. O en supositorios, en presentaciones de 50 miligramos, ¿no? Esta indometacina es un derivado indólico. También corresponde al grupo de los inhibidores no selectivos de la COX. Va a inhibir, me dice, a la fosfolipasa A y C. ¿No? Si ustedes recuerdan por fisiología, la fosfolipasa es un precursor, lo que era el ácido araquidónico, o el ácido araquidónico es el precursor de los glicosaminógenos, ¿no? Por eso van a ver para la siguiente clase, para comprender más o recordar, ¿ya? ¿Qué más va a desencadenar la indometacina? Va a disminuir la migración de neutrófilos y la proliferación de los linfocitos. Más adelante, en la última patología, vamos a volver a mencionar. Indometacina, entonces, es un AINE no selectivo de la COX. Ahí aquí está, ¿no? Indometacina, ya les he puesto con un asterisco, se puede utilizar en el tratamiento de la gota, ¿no? Desde el punto de vista de inhibir el proceso inflamatorio, dolor, porque existen fármacos específicos. Bueno, en este caso la indometacina se está utilizando para inhibir el dolor y además me dice, disminuye el proceso inflamatorio, ¿sí? Y en ese momento estábamos hablando de los otros efectos del ibuprofeno en la indometacina. Ya en indometacina volvemos a repetir. Esta indometacina, ¿no? Va a desencadenar también el cierre del conducto arterioso persistente, ¿no? En el recién nacido prematuro, ¿sí? Se podrá utilizar en espondilitis anquilosante, ¿no? A nivel oftálmico, en procesos inflamatorios, a nivel de la conjuntiva, para disminuir el dolor o las lesiones que se evidencien a nivel de la córnea, ¿no? Por un trauma, algún golpe. También se puede utilizar la indometacina en un proceso inflamatorio a nivel de lo que es la encía, a nivel gingival, y viene como enjuague bucal, ¿no? Tenemos que también mantener, si hablamos de enjuague bucal, mantener cierto tiempo para que se permita la absorción del fármaco, ¿no? Tenemos esa ventaja también de que existe una buena vascularización a nivel de las encías, ¿ya? ¿Qué efectos adversos presenta nuestro fármaco, nuestra indometacina? A nivel gastrointestinal, bueno, puede cursar el paciente con una pancreatitis de forma rara o tendrá que tener algún cierto daño a nivel de páncreas, como la mayoría puede desencadenar cefalea, mareo, confusión. A nivel hematológico, tal vez exacerbar una anemia plástica, una trombocitopenia, desencadenar una necrosis papilar renal. Como decíamos, estos fármacos que presentan un daño renal, todos los años muy selectivos. O en el caso de combinar con el Probenecid,
se va a prolongar la vida media de la indometacina, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a inhibir la depuración, básicamente se va a inhibir la excreción por vía renal o por vía biliar. Entonces la indometacina va a tener un mayor tiempo de permanencia en el organismo, tal vez mayor posibilidad de interactuar y de ser absorbido, ¿sí?, con el problema. Decía que el Proven sí es un fármaco úrico súrico, que lo vamos a estudiar en poco. Ketoprofeno. Tienen comprimidos de 12.5 miligramos, cápsulas de 25, 50, 75 miligramos, o dos de liberación prolongada de 100, 150, 200 miligramos. Este ketoprofeno también es un derivado del ácido propiónico. Es también un inhibidor no selectivo de la COX y de la lipooxigenasa. Recuerden, ¿no? Esa vía, la ciclooxigenasa, lipooxigenasa, ácido araquidónico, todo aquello, ¿ya? Su efecto doble es sobre, bueno, pese a que tiene, diría yo, un efecto sobre las prostalaminas y los leucotrienos, este ketoprofeno no va a ejercer un efecto superior, me dice, que los otros aires que nos mencioné, que sea este doble efecto, ¿ya? Sin embargo, miren, está presentando como efecto adverso algo similar que con nosotros, un efecto adverso a nivel gastrointestinal, a nivel del sistema nervioso central. Y llegamos a nuestro ketorolaco, ¿no? Conocer, creo que en casos clínicos algunos me han mencionado nuestro ketorolaco, ¿sí? Acá tenemos, miren, presentaciones del ketorolaco orales de 10, 20 miligramos que se van a administrar cada 6 horas por vía parenteral. Si por esta vía intramuscular, entonces de 15 a 30 miligramos. Presentaciones oftálmicas de 0,4 o 0,5 al 0,5%. Incluso el ketorolaco viene para administrarse por vía sublingual, ¿no?, de 10 o 20 miligramos. Se utiliza para uso sistémico, principalmente como analgésico, para los que han leído, ¿no?, algún caso, Gutmann o Flores. Entonces, les decía, se considera, los normativos o aquellos que permanecen con la clasificación, dice que este ketorolaco, al igual que el paracetamol, tiene una cierta similitud con los AINES, ¿no? Por eso es que se lo mantiene en este grupo de AINES. O que vamos a obtener, es un efecto antiinflamatorio con el ketorolaco en dosis muy elevadas. Por eso es que se lo utiliza como un fármaco que va a generar, ¿no?, sobre todo un efecto analgésico potente. Porque miren acá abajo que me dice, sustituye a la morfina. Entonces podemos utilizar ketorolaco en vez de morfina para aquellos casos de dolor leve a moderado, ¿no? O si combinamos con opioide, se va a disminuir el uso de los opioides, ¿no?, en un 25 a 50%, menor efecto tóxico de parte de los opioides, ¿no? Pero este ketorolaco me puede generar un daño renal cuando se utiliza de forma crónica o por mucho tiempo. Vamos, ¿no?, con las presentaciones del ketorolaco. Eso es lo que se puede hacer en la farmacología, ver que ustedes se relacionen un poco, estén familiarizados con las dosis, las presentaciones, ¿no? Ketorolaco, decimos, de 30 miligramos para administración parenteral, intramuscular, intravenosa. El ketorolaco, les dije, ¿no?, tabletas sublinguales, hay de 10, de 20, de 30 miligramos, ¿sí? O los que se administran por vía oral, de 10 miligramos. Y está la siguiente que dice, hay presentaciones, ¿no?, sobre todo. Otro no muy conocido, la nabumetona, dosis de 500, 750, y nos dice, es el único AINE no ácido, ¿no?, que se convierte al ingresar al organismo a un derivado de ácido acético. Y tiene una vida media de más de 24 horas. Y esta ejerce una comodidad en el paciente, ¿no?, de administrar una vez por día. Imagínense el grupo de una dosis de 414. No va a presentar la circulación enterohepática. Eso es algo bueno también, ¿no? Porque la circulación enterohepática, ¿qué me puede generar?
¿no? ¿Qué tipo de efecto me puede desencadenar la circulación enteropática? Chicos. Efecto de primer paso, menor biodisponibilidad, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vamos a ver de qué puede dañar, me dice, la mucosa del estómago, sobre todo en aquellas dosis de 1 gramo día. Puede causar pseudoporfiria, una dermatosis ampollar y fotosensibilidad. No se lo usa porque además, ¿no?, tiene un costo elevado, ¿no? La diferencia de ibuprofeno, imagínense, no tiene mucho. Naproxeno. Presentaciones de 200, 220, 250, 375, 500, ¿no? O los de liberación controlada de 375, 550. Y de liberación prolongada, las mismas dos, similares, ¿no? Suspensión de 125 en 5 ml. Naproxeno, también es un AINE que se puede utilizar para aquellas patologías reumatológicas. Entonces, las más usuales son más de 250 y de 500 miligramos. ¿Sí? Entonces pueden haber diferentes presentaciones de los diferentes laboratorios, pero siempre van a haber dosis con mayor uso. Oxaprocina, cápsulas de 600 miligramos, dosis de 1200 a 1800 miligramos día. La oxaprocina es un derivado del ácido propiónico. Tiene una vida media. ¿Quién es el que presentaba una vida media más de 24 horas? Chicos, la nabumetona. Y en este caso, nuestra oxaprocina tiene una vida media más prolongada todavía, de 50 a 60 horas. Y también tiene esa ventaja no presentar esa circulación enteropática. Además, me dice, puede presentar esa actividad úrico-súrica leve, ¿no? Entonces, se puede utilizar en tratamiento de gota, pero como AINE, la oxaprocina. Indometacina, oxaprocina, entonces, AINES que se utilizan en la gota. ¿Okay? Piroxicam, presentaciones de 10 a 20 miligramos, también es un inhibidor no selectivo de la COX, y va a inhibir todo ese proceso inflamatorio porque va a disminuir la migración de los leucocitos, de los leucocitos polimorfonucleares. ¿Vale? Entonces, deprime la función linfocitaria, deprime el proceso inflamatorio, ¿no? La dosificación es de una vez al día, en dosis de 20 miligramos, porque dosis mayores, más grandes, nos pueden predisponer a los efectos colaterales, como hemos visto al inicio, ¿no? Efectos como la úlcera péptica, tóxicos o hemorragias gastrointestinales, ¿no? Entonces, esa es la gran desventaja de estos AINES. Sulindaco, otro, 150 a 200 miligramos. Se pueden administrar dosis de 200 miligramos cada 12 horas. Están indicadas para aquellas enfermedades reumáticas, nuevamente desde ese punto de vista de que me disminuye el dolor, ¿no? En aquellos casos de poliposis intestinal familiar. Inhibe también, al igual que la aspirina, la aparición de cáncer de colon, por el uso prolongado, crónico, ¿no? O cáncer de mama y cáncer de próstata. Sin embargo, este sulindaco puede presentar, miren, este efecto colateral grave, el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Donde es una reacción de diferente magnitud, de acuerdo a la idiosincrasia del paciente, presenta unas lesiones, puede ser inicialmente a nivel de la mucosa oral, o puede ser solamente en cara, en rostro, o puede avanzar también en todo el cuerpo. Pero esta reacción de Stevens-Johnson no solamente se evidencia con la sulindaco, con otros fármacos también. Pero no son un número pequeño de fármacos. Entonces es importante que ustedes en estos casos investiguen, ¿no? Imagínense si el paciente ya viene así, qué fármacos estaban ingiriendo. ¿Ya? Entonces, en el caso del sulindaco puede encadenar este síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Es decir, una necrólisis epidérmica, una trombocitosis, una trombocitosis, un síndrome nefrótico, ¿no? Y al igual que el diclofenaco puede llevar las aminotrasferas séricas, puede generar a la ingesta del sulindaco. Por eso es que una vez que se discontinúa el fármaco, entonces desaparece la lesión. Bien, aquí voy a quedar en sulindaco, ¿ya? Pues vayan
leyendo nuevamente si es que no lo han hecho, comprendiendo un poquito más, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? Es comprensible, ¿no es cierto? O no sé si me habrán escuchado, por ahí seguía entrecortado y nadie me dijo nada. Sí, ¿Cómo Doc. es? Doc, yo tenía una duda. Dígame. ¿Le Doc, escucho? Sí, sí, le escucho. Doc, en el momento de poder revisar las grabaciones, ¿se graba así entrecortado? Ay, no he revisado. Yo supongo que sí, porque es el... A ver, ¿dónde están los demás chicos? Tal vez alguno ha escuchado la grabación. Pero no importa. No importa, no sé con quién estoy, pero vamos a recapitular, les decía, la próxima clase con lo que lean icosanoides, con todo lo que hay investigado de corticoides, dosis. Vamos a nuevamente a mencionar, va a haber un repaso hasta aquí, porque son tres capítulos de AINES, ¿ya? No creo que nadie escuche las grabaciones, no hemos escuchado sus respuestas. Yo creo que sí se debe grabar, interpretar. Todo está en el libro, si cualquier duda vamos a repasar también, ¿ya? Correcto, está bien. De a poquito vamos a repasar o avanzar. Sí, se sigue escuchando entrecortado, yo mismo estoy escuchando entrecortado, no sé qué me dijo su compañero, espero que sí, doctora. Vamos, Avan. Presente, Avan, Doc, ¿me escucha? Presente, sí, Doc. sí, ya. Acebo, Presente, doctora. muy bien. Argote, Noelia, Argote presente, Doc. Sí, presente. ¿Me Nicolás. escucha? Arnés Sí, sí, presente. Argote, voy a decir sí y voy a nombrar apellido y nombre. Tal vez escuchen con el apellido o con el nombre. Está bien, Arnés. Arraya, Cecilia, Presente, Doc. Barral, Vanessa, Presente, doctora. Barriga, Eric, Presente, doctora. Bilbao, Sasha, Bilbao, ¿dónde está? Doc, Bilbao Castellanos, dijo que le iba a hablar. Castellanos presente. ya. Está bien, lo escuché a su compañero. Daza, María Presente. Isabel, bien. Encinas, Fernando, Presente, doctora. Ferreira, Freddy, Presente, doctora. Flores, Saraí, Presente, doctora. Flores, Carolina, Presente, doctora. Boa, Noelia, Noé, no está. Garay, Jan, Presente, doctora. Gómez, Fernando, Presente. Gutiérrez, Dani, Doctora. Alejandra, Presente, doctora. Cedi, Presente, doctora. José Carla, Presente, doctora. Frank, Frank, no está. Hurtado, Jean Paul, tampoco. Ibarra, Marifé, tampoco. Jaramillo, Reynolds, Barra Andrés, presente. ya. Jaramillo estará. Doctora, sí. Muy bien. Loaiza, Ludwin, Loaiza presente, doctorita. bien. López, Isabel, López presente, doc. Luján, Melina, Luján presente, Doc. ya. Márquez, Giovanna, Márquez presente. muy bien. Miranda, Nayeli, Presente, doctora. Miranda, Francisco, Presente, doctora. muy bien. Montaño, Brandon, ese muchacho que no está.
Mundo corre, Erika. Presente, Doc. Muñoz. Presente, Ricardo. doctora. Muñoz. Sí, presente, doctora. Está bien, no escuchar. Nilipu. Presente. Muy bien. Liliana Yesid. Presente, Doc. Ortuño Natalie. Presente, Doc. Marco Andrés. Presente, doctora. Pérez Marco. Presente, doc. Carro Almendra. Presente, doctora. Allá. Rivera Javier. Presente, doctora. Riva Gardenia. Presente, doctora. Acabado Laura. Presente, Laura. doctora. Bien. Sánchez ¿Me escuchó, Marisol. doctora? Sí. Presente, Está bien. doctora. Muy bien. Ticona. Sí, Sánchez ya la anoté y acabado igual. Ticona Sharon. Presente, Doc. Muy bien. Torrejón Sarita. No está. Torrejón Sarita. Torrico Diego. Presente, doctora. Muy bien. Flores Francesca. Presente, Doc. Vargas Brenda. No está Vargas Brenda. Velarde Adrián. Tampoco. Belis Carmen. Presente, doctora. Bien. Zambrano Jimena. Presente, doctora. Bien. Zambrano Sharon. Presente, doctora. Doc. Sí. Hola. Presente. ¿Usted es No, Zamorano? Velarde. Zamorano, presente. Zamorano. Javiera, muy bien. Centeno Mario. Presente, doctora. Bueno, entonces chicos, hasta la próxima semana. Doctora, Continúen leyendo. Dígame. Bilbao tuvo una emergencia. No sé si le podrá poner una asistencia, por favor. Sí, sí, lo voy a considerar. Pero licencia le voy a poner, ¿no? Porque no ha entrado al lugar. No hay problema, como licencia no hay problema. ¿Ya? Gracias, doctora. De nada. Hola. ¿Quién más? Doctora, no sé si le escuchó decir presente a Velarde Mateo. Sí. Ya le Ya. coloqué. Doctora, un favor, Dígame. no podía activar el micrófono, pero soy Gamboa y he estado en la clase. Ya. Este muchacho, vamos a poner primero, Gamboa. Bilbao, ¿estaba en la clase o es que pide licencia? Dos estudiantes me hablaron de él. No estuvo en la clase, doctora, pero pidió licencia. Y me dijo Ya. que le dijera a usted. Ya, gracias, está bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, que tengan un buen día. No se olviden de leer media horita para farmacología, una horita, todos los días. Y nos veremos, nos escucharemos la siguiente clase. Chao, chicos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctora, igualmente. Hasta luego, doctora. Muchas gracias, doctora. Tengan un buen fin de semana. Oh, gracias, esperemos que sí, igual ustedes.